Bueno, vamos con otro tema ahora, ¿eh? Vamos con otro tema que también puede despertar polémica. Hay que ver cómo cada uno lo recibe. Y tiene que ver con esta teoría que parece que la Tierra es plana. Por lo menos quienes creen que la Tierra es plana, no es redonda como por lo menos se nos ha venido diciendo y hemos leído y hemos estudiado cuando íbamos a la escuela, de la Tierra redonda, de la girada alrededor del Sol y los planetas y todo eso. Bueno, hay una teoría que dice que la Tierra es plana y que en este caso hay un platense que defiende mucho esa teoría y que ha ido a muchos congresos al respecto y que cuestiona inclusive a la NASA por cómo maneja esta situación y por lo que nos han hecho creer teóricamente. Vamos a hablar justamente con este defensor del terraplanismo. Estamos hablando de Iru Landucci. ¿Cómo te va, Iru? Buenos días. ¿Qué haces, Marcelo? Buenos días. Saludos ahí a la mesa y saludos a los oyentes. Bueno, un gustazo. Un gusto recibirte y ya el agradecimiento. Y bueno, contanos esta teoría, porque yo por ahí la he leído algunas cosas al respecto, pero claro, tengo una concepción muy clara de lo que vine aprendiendo durante todo este tiempo, y cuando me tiran esto de que la Tierra es plana, no entiendo cómo es. Mirá, bueno, primero para que la gente que nos está escuchando, yo también, hasta hace 3 años atrás, 3 años y medio exactamente, era totalmente una persona heliocéntrica, por así decirlo, creyendo que nosotros le dábamos la vuelta al Sol, más allá que nuestros sentidos, nuestra percepción y la observación obviamente nos dice lo contrario. Quiero decir, a nosotros en las instituciones se nos ha metido muchas ideas que después cuando vas creciendo te vas dando cuenta que tal vez la historia no es tan como te la cuentan, sobre todo en el colegio, ¿no? Después hay que, es un tema muy polémico porque uno se siente como tonto, como engañado, como diciendo cómo no me voy a dar cuenta si todo esto es una mentira. Además, tanta gente involucrada, porque uno tiende a verlo desde el lado de afuera, de decir los ingenieros y los físicos y los astrofísicos, no es solamente una cuestión de la NASA. Lo que pasa que después, cuando te vas metiendo en el tema, te vas dando cuenta un poco cómo la educación está totalmente manipulada, agendada, ¿no? Y te vas metiendo en terreno que, como vos dijiste al principio, puede despertar bastante pasiones, pero quiero decir, yo era una persona, igual que vos, me crié en el mismo sistema educativo que vos, no, y que todos los que nos están escuchando, no es que soy terraplanista desde que nací, ni nada por el estilo, es más, me pareció siempre también una situación absurda, y fíjate que hay como un leitmotiv que siempre se te mete en la cabeza, no solamente en el colegio, sino también en películas y novelas y libros, que es que la gente antes, como era tonta, creía que la Tierra era plana, porque se le asocia como que vas a llegar a un borde y te vas a caer, o ese tipo de una tortuga abajo, ¿viste? Ese tipo de cosas. La realidad es que si nos ponemos científicos y vamos a lo que es el método científico requiere, más allá de la teoría o de la hipótesis, requiere la observación y la repetibilidad de ese experimento. Nadie demostró que la Tierra gire, por ejemplo, y eso nadie te lo cuenta. Es más, los 6 experimentos más importantes que se llevaron a cabo desde 1850 hasta 1915 dieron nulos directamente, o sea, la Tierra totalmente quieta, y es por eso que surge la teoría de la relatividad, porque al no poder demostrar que la Tierra rote, entonces puede ser que todo es relativo y en realidad nosotros no nos damos cuenta que estamos rotando. Pero científicamente, a la fecha, nadie demostró que la Tierra rote, ni Michelson Morley, que son 2 científicos que llevaron a cabo un experimento con láseres a principios del siglo XX, y a partir de ahí nadie pudo demostrar eso. Después hay algo muy evidente, que tal vez uno no lo piensa. El agua siempre está a nivel. La mecánica de los fluidos siempre es el agua a nivel. Y entonces hay que empezar a creer que dimensiones enormes de agua se curvan y quedan adheridas a la forma esférica, cuando tampoco eso fue recreado en ningún laboratorio, por ejemplo. O sea, y así empezás y te vas metiendo y te vas empezando a hacer preguntas, que es lo que la ciencia busca, ¿no? Cuestionar. Y en este caso, digamos, todas las imágenes que se ven de la Tierra redonda, esférica.
Sí. En realidad, digamos. Sí. Porque redondo, aparentemente, cuando uno sigue el trazo del Sol, los mapas por lo general se fabrican desde la antigüedad, incluso siguiendo el movimiento del Sol. Nosotros siempre nos referimos a que el Sol se mueve, ¿no? Que la Tierra le está rotando, ¿no? Sí. Y indica que estamos en una superficie obviamente plana, no plana como una mesa, ¿no? Hay relieve, hay profundidades, elevaciones, etcétera. Y hasta donde nosotros podemos llegar es circular, que es la Antártida. Esférico es otra cosa, el tema es demostrar que es una esfera. Y sí, lo que vos preguntás de la NASA es lo que primero uno accede, porque cuando nosotros nos han impreso la imagen de la esfera en la cabeza desde 1972 con la foto del Apolo 17. Sí. El tema es que, como vos decís, son imágenes, no son fotografías. Entonces la propia NASA aclara en su página web que son composiciones digitales en algunos casos y en otras fotográficas. La única fotografía que la propia NASA dice que es una foto real es la de 1972 por el Apolo 17, que es la foto famosa en la que se ve Estados Unidos perfecto, ¿viste? Y después el resto del planeta está lleno de nubes. Esa es la única fotografía, pero por ejemplo no hay ningún video de la Tierra rotando sacado por ningún satélite. Todas las imágenes tienen siempre o errores o parches. La propia NASA te lo tiene que decir. Las imágenes de los planetas tampoco son reales, son interpretaciones digitales de la telemetría que recibe la nave. Entonces quiero decir, no hay una evidencia real. Ahora, si no habría nada que cuestionarle a la NASA, esas imágenes uno las puede creer que realmente son, digamos, dato verdadero. El problema es que la NASA desde hace unos 10 años empezó a tener una serie de errores muy brutos, en donde la gente empezó a denunciar eso en Estados Unidos. Hay que diferenciar a la NASA aeroespacial de la NASA en general, porque la NASA es dueña de patentes como la pasta de diente, o como el plástico, o como los servicios de rutas aéreas en los aeropuertos. O sea, quiero decir, trabaja muchísima gente en la NASA, pero la parte aeroespacial es muy limitada la gente que trabaja, y sobre todo la gente que trabaja en el panel de control y la que va al espacio. Ahora, pero ¿y por qué, por ejemplo, se mantiene la teoría heliocéntrica, digamos? ¿Cuál es el objetivo de, si realmente, pues digo, tiene elementos para descubrir un montón de cosas, si realmente la Tierra es plana, ¿por qué no sacarlo a la luz? ¿Cuál es la razón por eso es, acá justamente uno puede hablar, este tema lo puede abordar de una forma muy científica, pero sí o sí vas a terminar chocando con los poderes hegemónicos que dominan el mundo. Sí. Y lógicamente tal vez mucha gente se cree que el mundo está dominado por la política, pero el mundo y con esto no me quiero meter en ninguna situación de repudio, pero quiero decir, la realidad es que el mundo, aunque parezca extraño, lo domina el Vaticano, sobre todo lo que es Occidente. Después de ahí vienen las empresas, que son todas también, están todas de la mano de familias poderosas, y después recién viene la política, que por encima están los medios de comunicación. Entonces, el punto es que cuando vos te vas metiendo con esto, terminás sí o sí en el Vaticano. ¿Y por qué te digo esto? Si yo a vos te pregunto, por ejemplo, la teoría del Big Bang, que uno en su mente la asocia con algo científico. Sí. ¿Quién la creó, la teoría del Big Bang? ¿Quién la creó? La pregunta es, fíjate que, ni siquiera, nosotros la nombramos constantemente y ni siquiera uno sabe quién creó la teoría del Big Bang. Claro. El más acertado te puede decir, puede estar pensando en Stephen Hawking, por ejemplo, que fue el científico que falleció hace poco. Y no, ni siquiera. O sea, en realidad la teoría del Big Bang se crea en 1918 por un jesuita llamado Georges Lamette, que es incluso, podés fijarte las fotos en Google, es el que está asistiendo incluso a Albert Einstein. Y cuando empezás a ver, por ejemplo, el telescopio más potente del mundo, y el único que es binocular, o sea que vos ponés los dos ojos para ver y por lo tanto podés generar profundidad de campo, porque todos los telescopios pones un solo ojo, lo que estás viendo no podés determinar qué profundidad tiene, lo tiene el Vaticano, y se llama Lucifer. Un nombre un tanto sugestivo para una religión como la católica, pero así es. Esto que yo te estoy diciendo es información real que cualquiera la puede encontrar. La mayoría de los astrónomos del mundo
son financiados por el Vaticano. Incluso Galileo mismo nunca fue la historia que nos contaron. Es como cuando te enterás de la historia de San Martín, de Bolívar, viste, que te vas dando cuenta de que todos pertenecían a la masonería, de que en realidad no fue como te lo cuentan en la secundaria ni en el colegio. Esto es un poco lo mismo. Galileo nunca estuvo en contra de la Iglesia en absoluto. De hecho, en la época de Galileo, en la época de Newton, de Copérnico, si vos mirás las fotos, te vas a ver que tienen abajo la cofia y tienen la vestimenta jesuita. Primero, ¿por qué? Porque en esa época vos no podías ir a una ferretería a comprar un lente y 2 tornillos. La única manera, al igual que ahora, ¿quién te financia el equipamiento? Sí. ¿Entendés? Y siempre es la Iglesia la que está atrás de todo esto. Entonces, el tema cuando vos preguntás por qué, bueno, hay una situación económica muy profunda porque la industria aeroespacial actualmente justifica muchísima inversión de millones de dólares y a la hora de auditar, anda a encontrar un satélite en órbita. Y después la otra parte es espiritual, que tal vez es un poco más profunda. Ustedes, porque son distintas organizaciones que están con esta idea del terraplanismo, que en realidad están intentando hacer cosas. Ustedes tienen foros, están juntándose como para demostrar justamente esta teoría de que la Tierra es plana. Sí, mira, es una buena pregunta y aparte aprovecho a aclararla, porque en realidad todo, o sea, como en realidad nunca se pudo confirmar la esfericidad de la Tierra, menos los movimientos de ella, siempre hubo cuestionamientos del lado científico. La última, digamos, sociedad de la Tierra plana, que fue hasta 1900 y pico, se prende fuego, sospechosamente, se quema todo, y cuando vuelve a resurgir, otra vez hay una persona perteneciente a la Iglesia que es la que la refunda. A partir de ese momento es lo que nosotros conocemos como la Sociedad de la Tierra Plana, que hoy en día sigue rigiendo y está con su sede en Inglaterra. Esa Sociedad de la Tierra Plana no tiene nada que ver con esta sociedad, con este terraplanismo del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque esto surge de manera independiente, no hay ninguna organización por detrás, son personas totalmente individuales, libres de pensamiento, de credo, que simplemente se han puesto a investigar porque todo este quilombo se armó cuando un grupo de ingenieros lanzaron una sonda a 40 kilómetros de altura en el año 2012, sin cámaras GoPro, y se empezó a ver el horizonte recto a 40 kilómetros de altura. Eso fue una de las primeras experimentaciones que le despertó la inquietud a muchísima otra gente. Hoy en día hay millones de personas ya cuestionando esto, por eso hay conferencias y todo ese tipo de cosas, pero no son pertenecientes a ninguna sociedad de nada. Ajá. Es gente individual, que algunos son ingenieros, otros son astrofísicos, otros son gente común, otra es investigadores como es mi caso, y etcétera, etcétera, que van presentando pruebas, pero ya se están haciendo experimentos con láser en grandes distancias, se siguen tirando sondas a 40 kilómetros de altura, se ha tirado un cohete a 120 kilómetros de altura, y el resultado siempre es el mismo, la Tierra está quieta y el horizonte está recto a esa altura, que sería imposible. De hecho, cortito, la gente puede estar en este momento diciendo de qué están hablando, y sin embargo, ninguno de los que está ahí seguramente le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. Si yo te digo cuál es la fórmula para determinar a qué altura tenés que ver la curvatura de la Tierra, ni la sabemos. Ni te la enseña. Uno cree que hay que irse al espacio para determinar eso. Claro. Y a 20 kilómetros ya se debería ver la curvatura de la Tierra. O sea, el doble de un avión comercial. Bien, ustedes están buscando fondos, ¿no? Como para lanzar un globo en realidad, mira cómo habrá sido que ya se cerró eso y se terminó juntando el doble de lo que se pedía. Ajá. Así que en septiembre vamos a lanzar, hay un montón iguales, cualquier persona que ponga cámara de altitud en Google, Tierra Plana, se va a encontrar con cientos de videos. Nosotros queremos hacer, digamos, el propio de Argentina. Entonces, por eso pedimos financiamiento y lo conseguimos. No es nada complejo, pero lleva su tratativa. En septiembre vamos a estar lanzándolo. Muy bien. Bueno, Iru, te agradecemos y obviamente seguiremos de cerca el tema y a ver cómo avanza todo esto. Dale, la verdad que les agradezco. Yo tengo un canal de YouTube para el que está interesado que se llama NUR para todos, NUR para todos, que significa así como luz para todos, en donde bueno, ahí hay un par de información que tal vez al curioso le puede interesar. Lo que simplemente les comento es
no se cierren a este tema. O sea, después de todo, ninguno de nosotros ha visto el horizonte curvo ni ha demostrado que la Tierra rote. Partiendo desde ahí, poniéndose la máscara de la ciencia, hay que cuestionar para entender. Entonces, tal vez nos han hecho aceptar muchas cosas a la fuerza. Entonces, la propuesta es esa, abrirse y simplemente disfrutar del camino, nada más. Iru, te agradecemos mucho este ratito con nosotros, ¿eh? Dale, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Iru Landucci es investigador y bueno, es uno de los que defiende la teoría de la Tierra plana, ¿no? Uno de los terraplanistas.